Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Un fuerte saludo para quienes nos escuchan, para quienes están pendientes del podcast que subimos cada semana. Bienvenidos, qué bueno volvernos a encontrar. No sé en qué horario nos estén escuchando, pero hasta allá llega el saludo. Gracias por acompañarnos y bueno, hoy les traemos dos historias como siempre misteriosas, pero en este caso, historias reales, impactantes. De esas historias que uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? De esas mismas, hoy vamos a hablar. Y hoy, como siempre, me acompaña Andrés, pero antes de eso, quisieras decirle algo importante. Las historias que vamos a tocar hoy, como ya les venía diciendo, son reales y hoy vamos a hablar de dos historias con el siguiente título. Una es el misterio de la isla de Flannan y la otra, el caso de la familia Irving. Así que ya sabe Andrés de qué historia le corresponde a él y quiero saludarlo. Quiero mandarle un fuerte saludo para preguntarle cómo está, qué tal de cosas, cómo se encuentra el día de hoy y bienvenido a este programa. Hola a todos, muchas gracias y bienvenidos también a todos a cada categoría de historias, este podcast que ya llevamos un par de capítulos y todos muy invitados a escuchar los que ya están. Como siempre digo, los misterios de Colombia, de cine de Hollywood, también de videojuegos que fue el más reciente. Y en el día de hoy que sí son misterios reales aún sin respuesta. En mi caso me voy a centrar un poco en Escocia, en Reino Unido. Y va a ser muy interesante este podcast. Entonces comenzamos con la historia de Felipe. Felipe, ¿qué historia nos trae hoy? Bueno, pues la historia que les vengo a contar hoy son de esas historias donde suceden cosas extrañas y uno no le encuentra como explicación. Como que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo usted explica eso? Yo le quisiera hacer una pregunta a Andrés, ya que lo tengo ahí. Si alguna vez ha tenido pues una experiencia así extraña, no sé si lo han asustado, si alguna vez ha visto un fantasma, algo raro. ¿Qué opina sobre el tema? ¿Cómo usted ve la cosa? De ver, nunca he visto nada. De escuchar, sí. Y sí he vivido en casas donde, insisto, no he visto, pero sí he sentido ruidos extraños, he sentido movimientos de cosas. Y sí, como yo creo que, bueno, eso sí, yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, es como esa percepción de que hay alguien al lado o atrás de uno. Varios de ese tema, entonces igual sí creo en todo ese tema. Voy a poner mis palabras, sí creo en todo ese tema como espiritual y todo ese tema como que de pronto no vemos físicamente, pero sí hay un mundo que nos rodea indiscutiblemente. Y es que precisamente de ahí desprendemos la historia. Porque así como a Andrés le ha pasado, a mí también, yo pienso que a muchos también. Y pensando en ese tema, yo les vengo a contar esta historia. Y es que es el caso de la familia Irving. Resulta que por allá en 1931, en una zona rural de la isla de Man, en Escocia, vivía una familia que era Irving, así como ya lo he repetido varias veces. La familia Irving pues estaba compuesta de su padre, de la madre, y ellos tenían una hija adolescente que se llamaba Borrey. El padre se llamaba James y la madre se llamaba Margaret. Y así llevan una vida común, como la de cualquiera de nosotros. Vamos al trabajo, tenemos una casa, pero lo que no sabían era lo que les iba a esperar cuando llegasen a comprarla y a entrar a ese lugar. Resulta que llegaron y todo era normal en esa casa. Sino que con el pasar de los días comenzó a suceder cosas extrañas. Resulta que se cuenta, más bien cuenta la familia después de un tiempo, que en esa casa comenzaron a escucharse ruidos extraños. Pasos, golpes, ruidos que parecían incluso venir de las paredes, como si las paredes estuvieran huecas. Así las escuchaban, muy cerca. Incluso ruidos del techo, ruidos en el suelo, incluso debajo del suelo también. Y la situación cada vez que pasaban los días se comenzó a tornar cada vez más perturbadora y extraña. Resulta que la familia comenzó a tener por un lapso de días esta situación y ya se estaba volviendo un poco, por así decirlo coloquialmente, cansona. Ya estaban aburridos, ya siempre escuchaban los mismos ruidos muy fuertes, lo que algunos llaman poltergeist. Y esa manifestación muy fuerte de espíritus que ya se vuelve insoportable. Resulta que una noche estaban reunidos en el salón la familia. Estamos hablando de Margaret, de James y de Borrey, que era su hija adolescente. ¿Y saben qué pasó?
Resulta que ellos estaban los tres comiendo, estaban en el salón sentados, así como cuando usted habla y tiene una conversación en la mesa mientras comen, y los tres empezaron a escuchar balbuceos semejantes a los de un bebé, como que lloraba, como que quería expresar algo pero no podía. Resulta que el padre, que es James, ya harto y confundido por lo que estaba sucediendo en su casa, porque ya llevan muchos días así, gritó, como cuando usted está exasperado y está peleando con una persona, y grita. Pero ese grito no era como de tortura, sino de explicación, como qué es lo que está sucediendo. Y entonces ocurrió algo impensable, porque resulta que desde la pared se escuchó una voz y alguien le respondió. Era como si detrás de la pared o dentro existiera una casa, o hubiera un vecino, y le respondió. Lo más sorprendente del caso es que hablaba perfecto inglés, pero no era una persona. Porque resulta que cuando ellos escucharon esa voz hablaba con tono burlón y se expresaba sarcásticamente, como si quisiera humillar al otro, así desde ese punto de vista. Así pasó y se quedaron muy estáticos, ¿no? Como que ¿qué fue lo que sucedió? Tratando de olvidar la situación, pasaron los días y resulta que esta entidad ya no solamente hacía ruidos, sino se intentaba comunicar con las personas. Pero hablándoles, les hablaba. Tenía identidad propia. Resulta que un día se presentó como Jeff. Como cuando usted se presenta a una persona y dice, hola, mi nombre es tal. Así, digo, me llamo Jeff. ¿Y sabe qué dijo? Digo, yo soy Jeff y soy una mangosta parlante. Él afirmaba en las conversaciones que tenía con la familia, porque es que resulta que ya se volvió hasta amigos de ellos. Se acostumbraron a vivir tanto con ese ser, con esa criatura desconocida, que ya hablaban. Y ella afirmaba y decía lo siguiente, decía que ella venía de Nueva Delhi. Dijo haber nacido en 1852. Es más, dijo que tenía 79 años. Y se describía de la siguiente manera, y ojo, esto es por palabras de las mismas familias. Jeff decía lo siguiente, dice, soy un fantasma en forma de mangosta. Soy un fenómeno. Tengo manos y pies. Si vieras cómo soy realmente, te desmayarías. Quedarías petrificado, hecho piedra o sal. ¿Y saben cómo se lo decía? Con tono de burla, sarcástico, como si tuviera odio. Así lo decía. Resulta que el comportamiento comenzó a tensionarse más. Ya no solamente hablaba con ellos. ¿Sabe qué hacía más? Parece que Jeff afirmaba que espiaba a los vecinos. Un día se cuenta que Margaret estaba en la cocina y Jeff la pisteaba. Y ella volteando, Jeff intentó hacerle una conversación. ¿Y sabe qué afirmaba él? Él decía que él espiaba a los vecinos. Él se conocía a todos los vecinos del barrio. Y incluso le compartía secretos íntimos de qué hacían los vecinos en el secreto. Compartía datos personales, incluso le contaba chismes. Increíblemente también hablaba de detalles comprometedores. Qué hacían en el secreto cuando estaban en pareja. Todo se lo sabía. Incluso se sabía claves de caja fuertes. Se las sabía, todas de memoria. Y esos chismes se los iba a dar a la familia. O a quien le gustara hablarle. Incluso la familia Irving como que intentaba decir, bueno, esto no puede ser cierto. No creían a pesar de que convivían con esta criatura. ¿Y sabe qué hacían? Preguntaban a los vecinos. Venga, ¿es verdad que usted hace tal? Más o menos con disimulo. ¿Y sabe qué decían los vecinos? Sí, eso es cierto. ¿Usted cómo lo sabe? Y eso hizo que el caso dentro de la familia o de lo que ellos sentían en la casa ganara más credibilidad. ¿Qué sucedió? Que no solamente eran rosas y colores y alegría, para nada. Esa criatura era más que contar historias. Yo les había hablado que tenía ese tono sarcástico, era odiosa. Pues eso generó un impacto en la familia. Por ejemplo, Margaret, que era la esposa de James, vivía con medio constante. No sabía en qué momento la iba a pistear. No sabía en qué momento iba a hacer un ruido. No sabía en qué momento Jeff les iba a hablar o le iba a hablar a ella. Incluso Borrey, que ella es la hija adolescente, incluso ya de adulta, ella recordaba el horror de esa criatura, lo que generaba dentro de la casa. Incluso Jeff les decía, cuando Jeff estaba alterado, porque él era muy grosero, ellos contaban que Jeff llegaba en momentos en que insultaba, cantaba poemas, los recitaba, decía groserías. Y cuando se metían con la niña, pues automáticamente actuaba con violencia. O cuando le llevaba la contraria, se volvía violento, golpeaba las paredes, se arrastraba.
Era terrible. Jeff les decía lo siguiente: nunca me iré. No pueden librarse de mí. Así textualmente. Después lo contó la familia. Intentaron acudir a la policía. Pero ¿saben qué? Nunca obtuvieron ayuda. Jamás. Porque decían, esa gente está loca. ¿Por qué nos llaman a nosotros? Y sí, efectivamente, para algunos estaba loca. Pero ellos no. Ellos sabían lo que veían. Incluso se cuenta que un día James vio a Jeff. Y efectivamente él dijo que sí, parecía una mangosta. Se arrastraba. Esa escena le impactó tanto que, mejor dicho, casi queda petrificado. Cuando fue a ver, ya no estaba. Pero sí la alcanzó a observar. Una historia increíble, algo que contó después el padre. Esta historia de esta familia comenzó a volverse una bola de nieve, porque no solamente la familia contaba el caso a la policía, sino en medio de su desespero también lo contaba a los vecinos. Y sucedió que el caso se volvió una explosión mediática. Esto ya comenzó a tornarse un giro periodístico. Pasó de algo secreto a algo ya más popular. Resulta que el caso llegó a la prensa local y este caso se sabe fue por eso. En 1932, un periódico lo publicó la historia bajo el apodo de The Delby Spoke. Luego saltó a la prensa británica esa historia. Llegó a lugares como Manchester, llegó a otros periódicos regionales del Reino Unido. Y periodistas y visitantes escucharon la historia incluso de sus propios protagonistas, porque ya había que entrevistarlos, esa historia era increíble. Resulta que la investigación se tornó un poco más seria cuando llegó un hombre que se llamaba Harry Price. Resulta que él era un investigador psíquico, es el investigador más famoso de Gran Bretaña, y él investigó muchos casos de mediums, de casas embrujadas, etc. Resulta que Price visitó la granja ahí en la isla de Man, en Escocia, y se dice que él habló con Jeff. Resulta que él tomó notas detalladas y dio pues una conclusión bastante, digámoslo así, inquietante. Él no pudo demostrar que era un fraude, porque efectivamente habló con Jeff. Pero aquí viene lo cuestionable. Dice que tampoco pudo probar que fuera algo sobrenatural. Un poco controversial, ¿no? Aquí en esta historia hay un dato clave, y es que Jeff nunca se manifestaba cuando Borrey, que era la hija menor de los Irving, estaba presente. Él nunca se manifestaba. Era como si él no estuviera ligado a la casa. No, ni a la familia. Era a una persona. Y así sucedió. Muchos investigadores comenzaron a sospechar de Borrey, porque ellos decían que ella como que actuaba todo, como que producía la voz de forma inconsciente, como si fuese poseída, y luego los padres creyeran otra cosa. Pero la verdad, eso nunca se pudo demostrar. A ese nivel de incredulidad llegaron a creer, pero nunca pudieron demostrar eso. Borrey nunca fue descubierta en eso, nunca se le vio mover la boca, incluso los mismos padres decían eso, jamás pasó eso. La voz no era distinta y quisieron desacreditar esa historia por lo increíble que era, pero resulta que sí era real. Incluso ya de adulta, Borrey declaró hasta su muerte, que eso fue por allá en el 2005, ella dijo lo siguiente: Jeff era real, no fue una broma. Eso quiere decir que ella nunca se retractó. Incluso la familia dijo: Jeff era real, nosotros vivimos en esa casa. Al final podemos concluir que el perfil de esta criatura era oscuro. Jeff no ayudaba en nada, no daba mensajes espirituales, no consolaba. Era burlón, mentiroso, porque él se inventaba muchas historias. Y luego decía, no, mentiras. Y luego decía, bueno, sí. Jamás se decidía por algo. Era manipulador, era celoso. Incluso protegía mucho a Borrey, por eso muchos dicen que él estaba ligado a ella. Y por eso él estaba en la casa, era por ella. Y siempre decía las mismas palabras: nunca me verás, nunca me iré. Lo increíble del caso es que no tenía cuerpo. Y cuando lo tenía, era porque a sí mismo podía tomar esa forma. Solo tenía voz. Una cosa increíble. Al final todo concluyó. Para 1936, Borrey creció, se fue de la granja para estudiar. ¿Y saben qué es lo más misterioso del caso? Que ese mismo año, Jeff desapareció. Así, sin despedirse, sin ninguna explicación, sin un último mensaje, nada. La casa quedó completamente en silencio. Resulta que la familia Irving se mudó poco después de la casa y jamás, nunca volvieron a platicar sobre el tema. Solamente quedó en periódicos plasmados, solo quedó la historia y solo quedó ahí, en un cierto nicho de personas, esta historia que después con el tiempo salía a la luz y hoy la puedo contar. Me pareció muy interesante porque hoy, ya casi un siglo después, pues para algunos no hay respuestas. Muchos creen que fue un fenómeno psicológico extremo. Como que ya la persona, bueno, digámoslo así en estas palabras, estaba loca, más o menos.
Algunos creen que fue un engaño que jamás pudo ser descubierto. O algo que no quería ser visto, pero sí solo escuchado. ¿Pero quién lo hizo? ¿Una broma? No puede ser. Algo tuvo que hacerlo. Entonces es una historia en que pensar, porque pues en el mundo que vivimos hay muchas cosas misteriosas, muchos fenómenos inquietantes, mucho engaño. No lo digo por la familia Irving, porque hay gente que se engaña y juega con este tipo de cosas. Pero esta historia, por la cantidad de personas que estuvieron involucradas, por los vecinos, investigadores, psíquicos, y que aún incluso en su muerte, Borrell en el 2005 dijera, esta historia es muy real, y se fue y nunca se retractó, es porque ni aún la muerte se lo impidió, sino que creyó que esa era la verdad absoluta. ¿Qué clase de entidad era? ¿Solo existía mientras alguien le prestaba atención? Puede ser. ¿Qué clase de entidad era? No lo sabemos porque tenía muchas formas. Y solamente podemos decir que cuando Borrell se fue, Jeff también dejó de existir. Pero ¿será que sí? ¿O siguió existiendo en otro plano? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo les quería crear esta historia acerca de la mangosta parlante. La pueden incluso buscar, es bastante interesante. Y sucedió pues en un país donde pues también suceden muchos fenómenos paranormales como los duendes, las hadas, que es Escocia. Pero esta vez con una historia algo diferente. Pues interesante la historia. Yo sí creo que hay, nuevamente colocándolo en mis palabras, demonios asociados a personas. En este caso, sí, o sea, claramente hay una asociación entre Borrell, que era la hija de la familia Irving, y pues Jeff. O sea, no digo que se creara por Borrell o que hubieras llegado por ella, pero sí creo que era un demonio que estaba detrás de Borrell, por así decirlo. O sea, ¿tú crees que es algo generacional? Algo así más o menos. Bueno, no sabría decir si generacional, pero sí creo que tenía alguna asociación con ella de pronto. No sé, o sea, no puedo hablar exactamente culturalmente del país y costumbres escocesas, no sé cómo serán, pero sí sabemos que hay personas que si juegan con cierto tipo de objetos o de ciertas culturas, invocan y hacen llamados de, bueno, hablo en palabras, de espíritus o demonios que no conocen, y este podría ser uno de esos casos. De pronto la niña en algún momento hizo algo y de ahí salió Jeff, pongámoslo así. Puede ser. Pues yo pienso que hay como dos opciones ahí. Que, como decía Andrés, puede ser que suceda el caso que está el demonio presente o el espíritu y se activa por algo que haya hecho la persona. O también está muy ligado a lo generacional. Como que alguien por generaciones entregó a esa persona a cierta entidad demoníaca y hoy o en su momento se ven las consecuencias. Va de generación en generación y la maldición va actuando sobre las personas. Solamente es que haya alguien que la active, que le dé como ese lugar para que la maldición siga funcionando. Entonces pues siento que muchos de las, digámoslo así, espíritus, demonios que están ligados a casas, que están ligados a personas, diría que es por eso, como que hay como un derecho que se abre y ahí está ligado a esa persona. Y así usted se vaya a la Patagonia o se vaya a la otra punta del universo, allá la va a acompañar. Porque el problema es suyo, no es de nadie más. A menos de que alguien descubra la raíz del problema. Entonces diría que es como mi opinión, pues desde el punto de vista espiritual y de cómo se ven las cosas con estos temas. Sí, claro, o sea, sí puede ser generacional y aumentando un poco más el tema, yo creo que quizás no es simplemente como que lo voy a poner en mis palabras nuevamente y es el demonio, no voy a hablar de Jeff como mangosta, sino como demonio. Quizás no simplemente se fue, sino que simplemente sigue cambiando de forma, entonces va a seguir estando quizás ya cuando Borrell no esté, quizás detrás de otras personas, o en específico trabajando con una persona, simplemente va a cambiar de forma o de manera de trabajar, pero pues va a seguir estando ahí porque que muere la persona, pero pues los espíritus siguen estando. Sí, totalmente. Yo también digo lo mismo, los espíritus siguen estando. Lo que ya algunos llaman que ánimas benditas y todo, no, pues son espíritus, demonios que están ahí. Una vez usted muera ya, pues ya se acabó todo. Lo que quedan ahí son esos demonios que vienen a atormentar, no sé, a la familia, a la niña, etc. Pero eso depende de cada quien cómo lo vea. Y también, pues las personas que les pasa eso, a veces por ignorancia tampoco saben qué hacer. Traen al sacerdote o al brujo que les calma el problema por un momento, pero la sensación es la misma. Después viene mucho peor.
Pero bueno, ya conté esta historia, se las quería compartir a ustedes. Pero Andrés también quiere contarnos una historia también interesante, que es el misterio de la isla de Flannan. Andrés, cuéntanos, ¿de qué trata esta historia también interesante? Bueno, la isla de Flannan, nos quedamos en Escocia, como les había comentado al inicio del podcast. Exactamente, es una isla que está situada al norte de Escocia, un poco antes de Islandia, y básicamente vamos a viajar a un punto casi olvidado del mapa, una roca perdida en el Atlántico Norte, donde en el año 1900 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Igual también les dejaré las fuentes de los fareros de la isla de Flannan, de las islas, porque es un grupo de islas, de las islas de Flannan. Entonces las islas Flannan, que por cierto son islas prohibidas, también conocidas como Elian Mor, se encuentran a más de 30 kilómetros de la costa oeste de Escocia. No hay árboles, no hay playas, solo son rocas negras, acantilados afilados y un mar conocido por ser uno de los más violentos del mundo. Durante siglos los pescadores evitaban estas islas, las consideraban un lugar maldito, habitado por espíritus donde se escuchaban campanas sin iglesia. Incluso los antiguos monjes que vivieron allí abandonaron el lugar sin explicación clara. Para que nos hagamos una idea de que supuestamente hasta las personas espirituales huían del lugar debido a toda la atmósfera y todo lo que pasaba en este lugar. Y bueno, de hecho, aún siguen habiendo más mitos y más leyendas de este lugar, de que siguen escuchando voces, siguen escuchando espíritus, siguen escuchando sonidos raros que vienen de esta isla, que es más bien como un grupo rocoso que está en el mar, pero que nunca han tenido respuesta. Entonces nos vamos a ir hasta 1899, donde el gobierno escocés decidió construir un faro en la isla principal, es decir, la más grande de todas y donde había más tierra firme, pongámoslo así, para construir. Es una obra, bueno, era una obra muy peligrosa. Los obreros solo podían trabajar cuando el mar lo permitía. Finalmente el faro se incendió a finales de 1899. Para operarlo se asignaron 3 fareros experimentados. James Ducat, que fue el jefe, era veterano y era muy disciplinado en su trabajo. El segundo fue Thomas Marshall, que era más metódico en lo que hacía, pero era responsable. Y el último fue Donald MacArthur, que era fuerte temperamentalmente, pero era confiable. Y nada indicaba que este turno sería diferente a otros. Es decir, no es el primer faro que tiene Escocia, ni es el primer faro en el mundo. Es un trabajo que, entre comillas, es relativamente simple para un faro que está en una isla. Normalmente hay faros más complicados de trabajar que están en, digamos que casi que en alta mar, donde la persona tiene que irse a vivir por temporadas y simplemente son relevos de varios meses. Pero en este caso era en una isla, tierra firme, 3 fareros, los 3 tenían su experiencia y estaban bien, entonces pues nada parecía indicar que fuera a ser una situación rara o diferente al resto de fareros y de faros que hay en el mundo. El sistema exigía que siempre hubiera 3 hombres en la isla. Uno vigilaba el faro, uno descansaba y el último estaba listo para emergencias. Entonces, básicamente en sí solo trabajaba uno de los 3, el otro estaba simplemente esperando su turno y el otro simplemente estaba por si ocurría algo con los 2 anteriores. Entonces digamos que la cadena de funcionamiento no tenía pues por qué fallar. Eran 3 para un solo trabajo. A mediodía de diciembre de 1900, casi un año después de la construcción del faro, una tormenta azotó la región. Pero aquí aparece el primer detalle que es inquietante en esta historia. Otros barcos cercanos no registraron una tormenta tan grave. Es decir que los barcos que estaban alrededor de la isla nunca registraron, ni avisaron, ni vieron esa tormenta que se registró desde el faro. ¿Cómo se supo esto? Más adelante hablaremos un poco del tema. Entonces, los otros barcos que no registraron y estaba, pues todo esto se encontró descrito, ya que los hombres cuando llegaron a estas fechas encontraron anotaciones, estamos hablando de diciembre, ¿no? Encontraron anotaciones en los diarios, ellos dejaban en su bitácora. En la bitácora ellos iban anotando día tras día lo que ocurría, cómo estaba el clima y lo que veían como tal desde el faro. Entonces, todo esto pasó exactamente el 20 de diciembre de 1900. Como dije, un año después, ya que el faro se construyó a finales del 99. En 1900, el barco Hesperus llegó a la isla
para reabastecer el faro y relevar a los 3 fareros, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. La llegada se había retrasado varios días debido al mal tiempo. Al llegar la tripulación del Hesperus notó que algo andaba mal. No había nadie esperando en el muelle. La puerta principal del faro, esto es algo muy importante, estaba cerrada con llave desde adentro. Para que se hagan una idea, es ese tipo de puertas que se les coloca como un pasador, de esos pasadores que uno al final, para que quede totalmente seguro, pues pone una ranura y pone el candado. En este caso la puerta simplemente se podía cerrar desde adentro, no era como que tuviera cerradura por fuera y por dentro, sino simplemente se podía cerrar desde dentro del faro. Por ende, uno diría, bueno, entonces si está cerrada con llave, tiene que haber alguien adentro. Después de muchos intentos de no poder abrir, el capitán, la decisión que tomó fue derrumbar la puerta y de esa manera fue que pudieron entrar. ¿Qué pasó a la entrada? Pues básicamente no había nada. Solo encontraron una mesa, los cubiertos, un reloj que estaba detenido, una silla volcada, tirada en el piso y solo uno de los 3 abrigos en el perchero. Como que si solo hubiera una persona ahí de las 3 que tenían que estar en el faro, ya que no había otro lugar donde estar en la isla, simplemente estaba el faro. Si habían personas, tenían que estar en el faro porque no había otro lugar a donde ir. A pesar de la búsqueda exhaustiva por toda la isla, no se encontró rastro de los hombres. El capitán James Harvey envió un telegrama informando la desaparición. El capitán, en sus teorías, pensó que de pronto un accidente en el mar los arrastró, pero igual eso no explicaba por qué la puerta del faro estaba cerrada, porque pues de esa manera al menos hubieran encontrado a una persona dentro del faro, pero no encontraron a nadie ni en el faro ni en los alrededores. Un marinero llamado Muro fue el que encontró los diarios de Thomas Marshall, el cual contenía las siguientes entradas inquietantes. Entonces, el barco llegó el 20 de diciembre, a relevarlos tenía que haber llegado días antes, no se pudo por el clima. Y las entradas al diario están desde el 12 de diciembre, es decir, 8 días antes. El 12 de diciembre, Thomas Marshall describe una tormenta violenta con olas golpeando el faro. Menciona que James Ducat estaba de mal humor. Más tarde, ese mismo día, comenta que la tormenta persistía y se podía ver una vía a través de la niebla. Donald MacArthur estaba llorando, así tal cual estaba escrito por Thomas Marshall. Hay una entrada también el 13 de diciembre que dice que MacArthur, Ducat y Marshall estaban rezando. O sea, ya estaban bastante asustados y aún más para escribirlo en el diario. El 14 de diciembre no hubo actualizaciones en el diario y el 15 de diciembre dice que la tormenta había terminado y el mar estaba calmado. Fue la última entrada al diario y esto hizo que el misterio se profundizara, ya que las entradas del diario contradicen la teoría que la tormenta se los llevó. Es decir, la última parte que se escribió no fue como que la tormenta está cada vez más fuerte, sino que dice que la tormenta se calmó. Entonces la tormenta simplemente los asustó, pero no tuvo parte ni tuvo nada que ver con la desaparición de los 3 fareros. Entonces esto generó todavía más incertidumbre y más inquietud para saber qué era lo que había pasado. Es un tema que igual no tenía sentido. Algo que cabe resaltar es que Donald MacArthur no era ni religioso, no era ni miedoso, ni era inestable. Entonces, ¿qué podía asustar tanto a igual 3 hombres que estaban tan acostumbrados a estar en alta mar y a estar trabajando básicamente en los faros? Sobre todo a Marshall, que igual pues a Ducat, a James Ducat, que era el veterano, era un jefe disciplinado. Entonces, ¿qué lo pudo haber asustado tanto si era un veterano en su trabajo y sabía exactamente lo que estaba haciendo? Algo que el viaje reveló, esto ya fue el 26 de diciembre de 1900, el barco Hesperus se dirigió a la isla. El relevo ya venía retrasado por mal clima, pero al acercarse a las Flanan algo no cuadraba. Les tengan en cuenta que igual en los diarios dice que desde el 12 de diciembre venían en tormenta, que la tormenta duró hasta el 15. Cuando ellos llegaron el faro estaba apagado. Eso nunca ocurría jamás. El capitán hizo sonar la bocina 1 vez, 2 veces y nadie respondió. El equipo desembarcó, buscaron por todo lado, nunca hubo señal. No había señales tampoco de lucha, ni de peleas, ni de que hubiera, un problema entre ellos 3 y como que entre ellos 3 quizás, no sé, alguno le hubiera hecho daño al otro o se hubieran matado entre ellos mismos. No había señal ni una pelea ni nada. Lo único, digamos que fuera de lugar fue la silla en el piso, pero de resto todo estaba normal. La mesa, todo estaba en su lugar, el reloj detenido en su lugar, todo estaba en su lugar. Y pues también cabe destacar que faltaban esas 2 capas que faltaron. Nunca se encontró tampoco ni las capas
y la tercera capa de al menos una persona que entonces no salió, dado que pues la tormenta estaba tan fuerte, si iban a salir los tres, hubieran salido con las capas y nunca se supo exactamente por qué o cómo la puerta estaba cerrada desde adentro. Las señales de violencia, bueno, al explorar el exterior del mismo se volvió aún más oscuro. El lado oeste de la isla, barandillas de hierro dobladas, una caja de suministros arrancada de la roca, daños a más de 30 metros sobre el nivel del mar. Parecía que algo enorme había golpeado la isla con fuerza descomunal. Pero entonces surge una pregunta. ¿Por qué los tres hombres estarían afuera al mismo tiempo? Acuérdense que de los tres solamente trabajaba uno como tal. Entonces los tres no tendrían por qué haber salido al mismo tiempo para que a los tres les hubiera pasado algo al mismo tiempo. No tendría sentido. Siempre había uno que tenía que estar en el faro, uno descansando y el otro para emergencias. Entonces digamos que si pasaba algo al otro lado de la isla, el que estaba para las emergencias tendría que haber ido solo, y si hubiera pasado algo, le hubiera pasado algo a esa persona solamente. Pero no fue así, los tres desaparecieron sin explicación. La explicación oficial, que fue la que dio el gobierno escocés, el informe oficial concluye que una ola gigante arrastró a los hombres. Pero esta teoría tiene problemas graves. Uno, las reglas exigían que uno permaneciera en el faro. Entonces, insisto, sí o sí, una persona tenía que haberse quedado en el faro, independientemente de que solo debió haber salido uno por alguna emergencia. Quizás, digamos que quizás salieron dos, siempre tenía que haber uno en el faro. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Tampoco hubo restos humanos, no hubo señales claras de caída accidental. Las anotaciones del diario no coinciden con una simple tormenta. Y ahora vamos a las teorías no oficiales. A lo largo de los años surgieron muchas hipótesis. Una discusión que terminó en tragedia, pero como digo, no se presta lugar para pensar que fue de esta manera. Otra teoría es una ola anómala imposible de prever. Podría ser, pero tampoco concuerda con que los tres hubieran desaparecido, ya que el faro no estaba en condiciones de decir que estaba ni dañado, ni que hubo algo que golpeó con mucha fuerza al faro como para decir que lo destruyó y de pronto se llevó a la persona que estaba ahí. Otra pudo haber sido un ataque de pánico colectivo. Esta de pronto es la que más fuerza tiene, pero carece un poco de fundamento con la última entrada de Marshall en el diario, donde dice que ya para el 15 de diciembre la tormenta había bajado y todo estaba en relativa normalidad. Entonces el ataque de pánico colectivo hubiera sido con la tormenta entre el 12 y el 14 de diciembre, no posterior a eso. Y posterior a eso está la entrada en el diario. Entonces ahí carece un poco esta teoría. Y lo último sería fenómenos inexplicables ligados a la isla. Esa es la que la gente más fuerza le da, dado que aún hoy en día sigue sin resolverse. Nada pudo probarse, nada se pudo concluir, todo se quedó en teorías. El silencio final básicamente es: el faro volvió a funcionar con nuevos fareros que ocuparon la isla, pero ninguno quiso quedarse mucho tiempo. Creo que las razones son obvias. Algunos reportaron ruidos inexplicables, sensaciones de ser observados, lo que hablábamos hace un momento, y una incomodidad constante. Los cuerpos de Ducat, Marshall y MacArthur nunca fueron encontrados hasta el sol de hoy. Las islas Flannan siguen ahí, el faro sigue en pie, pero el misterio permanece. Porque el mal puede llevarse cuerpos, pero no debería borrar toda explicación, que es lo que lo hace raro. Y tal vez, solo tal vez, hay lugares que no quieren ser habitados. Y en conclusión, creeríamos que es uno de ellos. Esa es la historia de las islas Flannan. Fíjate que las teorías son bastante interesantes. Primero que la ola gigante, luego que la crisis psicológica, luego que algo inexplicable. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál le suena más a usted? Yo me inclino más por una ola gigante. Es que la cuestión ahí es lo siguiente: las contradicciones que hay en la bitácora, porque tal vez ni siquiera había día de tormenta. Lo que se cree es que llegó una carga importante, esas típicas cargas para alimentar a los fareros, y en medio de la tormenta alguien cayó y los tres fueron a ir ese día. Se cree que fue en la noche y se complicó la cosa y uno se cayó y los otros dos, por ayudarle, también se fueron al agua y murieron ahogados. Es lo que se cree. Pero también hay que recordar que hay una crisis psicológica. No sé, yo me inclinaría como entre la ola gigante y la crisis psicológica. Es que la crisis psicológica, lo que carece un poco ahí es el tema de que igual hubiera sido más bien durante los momentos de la tormenta difícil que la que estuvieron asustados, y no después. Y en la última entrada a la bitácora, Marshall habla ya muy calmado de todo pasó. Ya la tormenta, todo está bien nuevamente. Es lo raro. Si lo de la hora carece sentido, porque solo salían, máximo podían salir dos del faro. Siempre tenía que haber una persona en el faro.
Entonces, si hubiera sido una ola, diríamos se llevó a dos y quedó el del faro, pero no había nadie en el faro. Y eso tampoco responde cómo carajos estaba cerrada la puerta del faro. Solo se podía cerrar desde adentro. ¿Qué pasó? ¿Quién cerró la puerta del faro? Yo no soy muy de creer cosas locas, pero en esta a mí sí la que más me suena es la teoría de fenómenos inexplicables de la isla. Teniendo en cuenta que, o sea, no solo fueron ellos tres, todas las personas que pisaron la isla, todos, bueno, pisaron y estuvieron cerca, porque también los barcos decían que escuchaban campanas en una isla donde no había iglesias. Lo único que había en esa isla era el faro, y escuchaban campanas, escuchaban ruidos, y los fareros que llegaron después, que ninguno duró, todos decían, bueno, seguimos escuchando ruidos, seguimos sintiendo que nos observan, y es imposible estar acá, o sea, ninguno se quedó. Entonces de pronto sí hay lugares, volviendo a lo que hablamos con su historia, yo sí creo que hay lugares también, así como digo que hay demonios asociados a personas, también hay demonios asociados a lugares, y hay demonios de demonios, y hay demonios muy fuertes. Entonces yo diría que en este lugar, en esta isla, hay potestades muy fuertes que están apoderadas de ese lugar, y sí quizás pueden enloquecer a la gente a tal punto que sea insostenible estar en un lugar. Sí, es que fijémonos en una cosa. Son 3 personas. Solamente debía quedar una adentro mientras 2 salían. Pues imagínense lo difícil que tuvo que pasar, o no sé, lo terrorífico o lo complicado que se tuvo que poner la situación para que los 3 abandonaran el faro. Algo tremendo tuvo que pasar a ese nivel para que los 3 lo abandonaran y rompieran una regla y desaparecieran. No sé, me parece muy extraño. Incluso siento que hay lugares que también están asociados a dimensiones. Como dentro de la misma tierra, va usted a una dimensión en donde tal vez no murió, pero sí desapareció y no queda nada. Pero lo único que no encaja con ninguna de todas las teorías es la puerta. ¿Cómo era que la puerta estaba cerrada? Sí, abandonaron los 3 el faro, ¿no? Diciendo la teoría de que los 3 abandonaron, porque normalmente solamente podía abandonar el faro una persona. Siempre tenían que haber 2 en el faro, porque había uno para emergencias. Diciendo que la emergencia era muy grande, bueno, salían 2. Quedaba uno, pero siempre tenía que haber uno. Y diciendo que listo, salieron los 3 porque el pánico fue excesivo y salieron los 3. ¿Cómo se cerró la puerta? Pues esa es una gran incógnita. Pudo cerrarse, no sé, tal vez en un miedo o en un terror extremo. La cerraron. Pero pues algo que no tiene sentido porque si salen 3, tiene que dejarla abierta. Pero es que no, la puerta no se puede cerrar desde afuera. Ah, no. Entonces ahí sí es más misterioso todavía. Por eso les decía que era esas puertas antiguas que se les coloca simple, bueno, antiguas no, digamos que una puerta, digamos que de garaje de portón que se le coloca el pasador, y pues solamente estamos hablando de una puerta de madera rústica que tiene su pasador, se coloca el pasador y de esa manera se cierra solo desde un lugar, no es como que tenga una cerradura para cerrar y abrir desde ambos lados, no, simplemente tiene el pasador con el que queda cerrada desde adentro. Solo se puede abrir y cerrar desde adentro del faro. Por ende, siempre hay una persona dentro del faro. Muy interesante. Ya ahí no tiene explicación, porque ya ahí sí ya sale la comprensión. Es que la mayor incógnita rodea esa puerta. O sea, ¿por qué encontraron la puerta cerrada si no había nadie dentro del faro? ¿Cómo se cerró esa puerta? La lógica es, si la puerta está cerrada, por eso el capitán del Airpus, cuando llegaron, pues si la puerta está cerrada, hay alguien dentro del faro. Después de insistir y de tocar mucho, el capitán lo que dijo, no, pues derribémosla. Pero al entrar y no encontrar a nadie fue, y entonces, ¿quién cerró la puerta? Y los percheros, ¿no? También. También. Eso también no explica nada. Todo como en su orden. Entonces como que usted dice, no hubo lucha de pelea, nada. Pero vea que un detalle, pues para mí al menos, no menor de la historia, es el reloj detenido. Yo creo que ese reloj detenido algo significa o algo simboliza, ¿no? Es como, ¿por qué el reloj detenido? Lo de la silla en el piso pudo haber sido el viento, lo que sea, pero el reloj detenido en la mesa, para mí tiene una importancia y una relevancia en la historia que quizás para el resto era pues un reloj detenido, pero ¿por qué el reloj estaba detenido? Eso es algo curioso porque ahí es cuando entramos a otra dimensión, porque podría ser también como algo donde el tiempo no transcurre, sino como que se paraliza. ¿Qué pasó en ese faro? ¿Qué portal había? No se sabe. Es muy extraño todo y eso es verdad. Mucha gente, no, y no solamente Andrés se ha preguntado qué ha pasado con el reloj, sino más gente dice, bueno, ¿y por qué está detenido en cierta hora? El reloj tiene que seguir corriendo. No tiene nada que ver con una persona si se va o se queda. Entonces, yo lo asocio más a eso. Como, o de verdad fue una ola, pero ya cambia todo el panorama solamente con el saber de que la puerta estaba cerrada. O sea, ¿usted cómo le va a hacer ahí? Y el reloj detenido. No tiene sentido. Entonces, puede ser
algo inexplicable, algo que una isla 100 años después y seguimos hablando del misterio y aún no hay respuestas. muy loco. Hay una película que salió en el 2019, se llama así, El misterio del faro. Incluso es con William Dafoe, es con Robert Pattinson. Ah, sí, claro, la conozco. Y esa habla sobre eso. Y esa película habla sobre la crisis psicológica. O sea, que ellos se agarraron a trompadas. Bueno, lo que trata de hablar la película es como el aislamiento extremo. Como que entraron en paranoia y comenzaron a enloquecerse y entre ellos mismos pues se mataron. Y los cuerpos fueron desaparecidos de alguna manera extraña. Lo que igual yo les decía, o sea, tengan en cuenta que los fareros son trabajos por cualquier trabajo que sea en el mar. Estamos hablando de relevos por meses, es decir, que es gente que va normalmente y se interna 6 meses, aislado de todo, simplemente con las provisiones necesarias para esos 6 meses, hasta que están en la isla, ¿no? Tienen que esperar 6 meses hasta que vuelvan por ellos. O sea, no es como que uno me aburrí y renuncio y me voy, no tienen cómo irse, tienen que esperar sí o sí hasta que vuelvan por ellos. Sí, no pueden escaparse. Entonces, exacto, pero pues estamos hablando también, insisto, de personas experimentadas, no fue gente que llegó a trabajar ahí de primera vez, sino que los 3 tenían experiencia. Pero sí cabe aclarar que igual el tema de la ansiedad y del pánico pudo haber jugado pues como en contra, pero algo que también es raro es esa última entrada en la bitácora de decir, no, todo está bien, ya todo está en calma, ya la tormenta pasó. O sea, es como que justo en el momento donde colocó todo está bien, se desaparecieron. ¿Y saben qué es lo extraño también? Lo que él dice, ya la tormenta desapareció. Es como si algo estuviera ligado a eso, como a la tormenta. No sé, por ponernos detallistas, porque en desapariciones extrañas todo detalle vale. No se sabe dónde lo pueda sorprender. Como ligado como a lo espiritual. Tenés en cuenta que hay veces donde, no sé, les voy a poner un ejemplo. Una niebla. Hay gente que desaparece en la niebla. Y justo cuando llegó la niebla, se esfumó. O justo cuando llegó la niebla, el barco desapareció. O justo cuando llegó la tormenta, el barco se hundió, se desapareció, no se supo más de él. Entonces usted dice, ve, ¿qué sucedió? Y no sé, me parece también como curioso eso, como ese detalle de la tormenta. Y algo que aumenta el misterio con la tormenta es que los barcos sí reportan que había un clima difícil y que era difícil llegar a la isla, pero no reportan la misma tormenta que describen en la bitácora del faro. O sea, sí dicen el tiempo estaba difícil, no se podía llegar a la isla, pero no había tal tormenta, simplemente la visibilidad era mala, estaba todo muy complejo en el ambiente, estaba lluvioso, pero no pone la tormenta. O sea, los barcos que pasaron alrededor en esas fechas no describen la tormenta que describía en la bitácora del faro. ¿Tú crees que algo, no sé, algo de otra dimensión, algo espiritual? Como digo, yo no sé mucho de decir cómo es un fenómeno, pero sí. Espérame, ¿como una dimensión espiritual o algo muy poderoso pueda controlar el clima? Totalmente sí, claro. Yo también digo lo mismo. Yo creo que eso es posible. Incluso al Triángulo de las Bermudas lo asocian con el clima, como que muchas de las apariciones de barcos es porque el clima es extraño allá, muy raro, y usted puede terminar desapareciendo. Incluso, por ponernos un poquito más interesantes, no vayámonos tan lejos. Por ejemplo, en la Biblia, ¿se han leído esa parte en donde el profeta Isaías le tocó esconderse? Y hubo, mejor dicho, de todo. Hubo tormenta, y ahí dice claramente, pero yo no estaba ahí. O sea, como que Dios diciendo, yo no estaba en esa tormenta, yo no estaba ahí. Entonces como que uno lo deja pensando que si yo no lo puedo atrapar, uso como cosas de la naturaleza para ponerle fin al ser humano. Y yo creo que sí, que está ligado totalmente una tormenta o algo extraño, incluso como lo que acaba de nombrar, una niebla, también puede pasar, pueden desaparecer y ya. Es muy extraño. Y es que hay lugares que también están ritualizados, tienen muy trabajados con brujería y también eso afecta como el lugar y son entregados. Teniendo en cuenta que estamos hablando de Escocia, ¿no? Escocia también tiene demasiada historia. Es que Escocia es todos los países nórdicos. Exacto. Estos están llenos de misterios por los demás, como yo les decía al principio. Hay duendes, hay hadas, niños que desaparecen en bosques por causa de duendes y hadas, que no son seres benévolos como los hacen ver. Y uno dice, ver, ¿pero por qué? Y es la naturaleza. Entonces uno dice, ¿la naturaleza es buena? Pues sí es buena. Pero ¿qué carajos ha hecho el ser humano para que sea así de mala? Entonces, eso es una buena pregunta pues para responder. En este caso nadie tiene la razón, pero es una historia más para reflexionar. No sé, Andrés, si, pues no sé, deseas decir algo más o concluimos esta... Lo único sería si alguno tiene sus teorías también relacionadas al tema o si alguien sabe algo más que de pronto desconocemos nosotros y lo quiere dejar. Excelente para también poder analizarlo desde otro punto de vista. Sí, muy interesante.
Aceptamos sus opiniones, sus comentarios y nada, pues esperen el otro episodio que también va a estar interesante. Si has llegado hasta aquí, siempre lo he dicho, gracias por aguantarnos. Es porque quiere decir que te gustó. Y bueno, pues bienvenido para la próxima. Y lastimosamente nos despedimos para un próximo programa. Recuerden seguir nuestro contenido, suscribirse para que YouTube lo recomiende, seguir nuestros shorts. Y si no te gustó este programa, no hay problema. Hay más temas por los que hablar. Y recuerda que para la próxima emisión vamos a hablar acerca de misterios, o más bien civilizaciones extrañas que han pasado por esta tierra. Sucesos extraños, misterios en civilizaciones, algo raro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Civilizaciones antiguas adelantadas a su tiempo, puede ser. Construcciones extrañas también. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién les enseñó? Y vamos a hablar en el próximo programa. Así que sin nada más que decir, me despido. Y Andrés, pues despídete desde la agencia y concluimos. Claro que sí, concluimos con eso, invitándolos al siguiente podcast que también va a estar muy interesante, el tema de las civilizaciones. Este programa en especial me gustó los dos temas que hablamos y el siguiente aún creo que tiene mucho más para hablarse. Entonces invitadísimos y nos veremos en la próxima emisión del podcast. Muy bien, entonces preparados y recuerden que esto es categoría de historias.